Hola amigos de nuevo, vamos a continuar con la segunda parte del gambito Hanstein. A ver, E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, G5, alfil C4, alfil G7, enroque corto, D6, D4, H6, y en la primera parte vimos G3. Vamos a ver aquí la otra opción blanca que aún resulta más estudiada que G3, es C3. De las dos líneas, G3 o C3, esta es sin duda la que ha ocupado más a los teóricos, puesto que su experiencia práctica es considerable. Aquí se le presentan a las negras varias opciones, a saber, 3. Caballo E7, caballo F6 y la jugada principal, caballo C6. Como vemos, todo jugadas de desarrollo con caballo. Veamos qué ocurre con la más complicada, que es caballo E7. Aquí el blanco puede continuar como la variante primera, G3, aunque también tiene la opción de jugar H4, caballo G6, H5, caballo E7, G3 de nuevo, y el negro continuará con D5. Sin embargo, tiene una alternativa a considerar aquí, alfil G4, G por F4, alfil por H5. Esto lo jugó Morphy contra Arnoux de Rivière, París, 1863. Luego aquí continuó Morphy con F5, con posición complicada. Aunque los programas de análisis indican una clara ventaja de las negras, es bien conocida su vertiente conservadora y su limitación por el denominado efecto horizonte. Entonces, aquí, visto alfil G4, vamos a considerar la que se considera principal, D5. E por D5, G4, caballo H4, F3, típico sacrificio de caballo por los dos peones, y capturamos con dama, llegando a una posición complicada. Todo esto a raíz de jugar aquí, vamos a ver, C3, caballo E7, y esa línea que hemos visto de Morphy continuó con H4. Aquí lo que nos ocupa es G3, que es la jugada más teórica. Ahora se le presentan al negro varias posibilidades. Caballo G6, que es la que estudiaremos. También jugó G4 aquí, en una partida entre Chigorin
y Schmidt, Berlín 1881. Y también otra opción estudiada por Ewe, D5, E por D5, F por G3, H por G3, enroque corto, caballo E5, dama D6, caballo D2, alfil por E5, D por E5, dama por E5, dama E1, composición complicada, tendente a la igualdad. Vamos a regresar a esta posición, donde el blanco acabó de jugar G3, y vamos a considerar la que se considera más habitual, caballo G6, G por F4, G por F4, rey H1, caballo C6, caballo G1, dama E7, dama F3, alfil D7, alfil por F4, caballo por F4, dama por F4, enroque largo, caballo D2, torre D F8, torre A E1, H5, caballo de F3, H4, dama E3, rey B8, con ligera ventaja negra. Regresemos otra vez a la posición inicial, C3, y estudiemos otra jugada de caballo. Habiendo visto caballo E7, vamos a ver someramente caballo F6, E5, D por E5, caballo por E5, caballo D5, caballo por F7, rey por F7, dama H5 jaque, rey E7, y con dama G6 se llega a una posición muy complicada. Por último, vamos a seguir aquí con la jugada principal, caballo C6. Aquí al blanco se le presentan muchas alternativas. La principal, de nuevo, es G3. También tienen dama B3, B4 e incluso H4. Por ejemplo, empecemos con dama B3. Veamos qué ocurre. Dama E7, caballo A3, caballo F6, G3, F por G3, H por G3, y con el enroque corto se llega a una posición nada halagüeña para las blancas. De nuevo aquí les corresponde jugar a las blancas, y también se ha jugado B4. Veamos una línea, caballo F6, dama B3, enroque corto, caballo BD2, dama E7, alfil D3, alfil G4, alfil B2, torre A de 8,
torre a e1, caballo d7, b5, caballo cb8, e5, torre f, e8, alfil a3, y las blancas lograron compensación por el peón en una posición aguda. De nuevo regresemos a esta posición y analicemos la línea con h4. El negro responderá con alfil g4, aunque también tiene otra jugada aquí que es dama e7, b4 a6, a4, caballo f6, h por g5, caballo h5, composición confusa. Por tanto, en lugar de dama e7, continuaremos con la jugada principal alfil g4, dama b3, caballo a5, aquí hay que mover dama a4 jaque. Sería muy dudosa el sacrificio en f7. Alfil por f7. Esto no sirve. Mira, rey f8, dama a3, rey por f7, dama por a5, rey g6. Y los peones ofrecen una buena cobertura al rey, que puede retirarse a h7 en caso necesario. Por tanto, posicionalmente, esta jugada es mejor no realizarla. Juguemos la alternativa dama a4, jaque, c6, alfil d3, b5, dama c2, alfil por f3, torre por f3. Composición complicada en equilibrio dinámico. Por último, vamos a ver la que se considera jugada principal. Esta jugada, G3, es crítica de la variante, ya que da lugar a las dos opciones mencionadas tan importantes y que a su vez dan lugar a sendas líneas principales. G3 dispone el negro de dos líneas a seguir, que son alfil h3 o g4. Veamos g4 en primer lugar, aunque aquí aprovecho para mencionar otra jugada alternativa que tiene el negro. Caballo f6. Se podría continuar con g por f4, g4, caballo fd2, d5, e por d5, caballo por d5, dama e2 jaque, dama e7, caballo e4.
con una posición difícil de evaluar según Korchnoi. Por tanto, en lugar de caballo F6, vamos a ver la línea de esta variante G4. Caballo H4, F3. Esta disposición es muy típica de este gambito Hanstein. Aquí las blancas tienen, a saber, tres alternativas. Caballo D2, dama B3 y esta jugada también un tanto extraña, caballo A3. Por ejemplo, con esta jugada, veamos qué ocurre. Caballo A3, alfil F6, caballo F5, alfil por F5, E por F5, D5, alfil D3, dama D7, alfil F4, A6, B4, llegándose a una posición complicada. Hemos visto caballo A3, veamos ahora la línea con dama B3. Aquí esto se refuta con la excelente jugada del negro, dama D7. Veamos cómo tienen ventaja. Caballo D2, caballo A5. Esto es típico cuando está esta distribución, alfil y dama. Dama C2, caballo por C4, caballo por C4, caballo E7, caballo E3 y dama C6 con ventaja negra. Se jugó en Estocolmo en 1969, Kaplan-Karpov. De nuevo regresemos a la posición de partida. F3 del negro. Se considera principal aquí para el blanco caballo D2. Y aquí tiene dos alternativas principales el negro. Caballo F6 o alfil F6. Estudiemos la línea secundaria con alfil F6. Y ahora se le presentan varias respuestas a las blancas. Las que marco con la flecha. Si caballo H por F3, G por F3, dama por F3, excelente aquí, alfil E6, alfil por E6, F por E6, E5, D por E5, caballo E4, E por D4, caballo por F6 jaque, caballo por F6, dama por F6, se cambian damas, D por C3, B por C3, H5. Igualdad según Korchnoi.
Regresemos a esta posición de nuevo. El negro acabó de jugar alfil F6 y hemos visto caballo H por F3. Vamos a ver si las blancas capturan con el caballo D. G por F3. Dama por F3. Alfil H3. Torre F2. Aunque aquí existe, no es obligatorio escapar la torre del ataque. Existe una jugada intermedia, si la podemos considerar aquí. Así que es dama H5. Dama D7. Ahora aquí, torre F4 queda mejor situada que en F2. Enroque largo. Caballo F3. Y aquí disponen las negras de la muy buena jugada caballo E5. Consiguiendo ventaja. Se jugó en Niza en la Olimpiada de 1974 entre Spassky y Ornstein. Vamos a considerar aquí torre F2. Si se deciden por esto las blancas, entonces nuevamente las negras obtendrían ventaja con dama D7, E5. Se hace necesario cambiar este caballo. Jaque, rey D8, E6, dama E7, G por H4, dama por H4, alfil H5, caballo F6, muy buena, dama por F6, dama por F6, torre por F6, torre G8 jaque, con ligera ventaja negra, como he comentado hace un momento. Por último, habiendo visto las capturas de los caballos, veamos someramente dama B3. La aparentemente extraña torre H7 es la mejor. Caballo F5, alfil por F5, E por F5, rey F8, muy buena, dama por B7, caballo A5, dama A6, caballo por C4, llegándose a una posición complicada, como casi todas las del gambito de rey. Vista la línea de alfil F6, veamos la alternativa principal aquí, que es ocupar F6 con el caballo. Después de esta jugada, el blanco debe de jugar caballo F5. Quizás algunos de ustedes habrán pensado en dama B3, pero esto es una pifia que fue castigada en una partida entre Saint-Cyr y Evans en Estados Unidos 1950. Veamos lo que sucedió. Si dama B3, dama E7,
caballo F5, alfil por F5, dama por B7, enroque corto, dama por C6, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, dama A4 y D5, con ventaja decisiva de las negras. Por tanto, en lugar de dama B3, sin pensar, jugaremos caballo F5, no hay otra, alfil por F5, E por F5, enroque, alfil D3, D5. Aquí, en una partida Niemand Case Correspondencia 1995, siguió H3, H5, H por G4, H por G4, caballo por F3, G por F3, dama por F3, caballo E4, muy buen salto, alfil por E4, D por E4, dama por E4, torre E8, dama G4, F6, alfil H6, dama D7, torre F, E1, llegándose a una posición confusa, aunque igualada. Aquí termina la variante que hemos visto en la jugada 8 del negro G4. Vamos ahora a estudiar la otra alternativa principal negra, que es alfil H3. Segunda posibilidad temática al avance, G2, G3. Después de alfil H3, lo corriente es jugar G por F4. Las blancas deciden que sacrificar calidad es su mejor opción. Salvar la torre con F2 no es muy bueno, porque seguirían jugadas como caballo F6, dama C2, dama D7, G por F4, G por F4, rey H1, y con el enroque largo consiguen ventaja. Por tanto, sacrificamos la calidad con la jugada G por F4. Ahora las negras tienen dos opciones: aceptar la calidad inmediatamente o dama D7, que es la línea principal. Veamos alfil por F1, dama por F1, G4. Aquí también se podría jugar G por F4. Esto lo estudiaremos en una partida comentada que veremos más adelante, concretamente entre Spielmann y Grunfeld, que jugaron en 1923.
Aquí consideramos G4, caballo E1, H5, caballo D3, dama E7, dama G2, caballo H6, A4, H4, caballo D2, H3, dama E2, rey F8, alfil D5, caballo D8, caballo F2, C6, alfil A2, alfil F6, caballo F1, alfil H4, alfil E3, caballo E6 y caballo G3. Composición complicada, difícil de evaluar. Entonces regresemos a alfil H3, jugó el negro alfil H3 y G por F4. Por tanto, alfil por F1 se puede jugar, pero sin embargo resulta más prudente jugar dama D7, como indica la línea principal de esta variante. Aquí sigue torre E1, dama G4, rey F2, dama G2 jaque, rey E3, caballo F6, dama E2, G por F4 jaque. Evidentemente este peón está envenenado y jugamos rey D3, dama por E2. Ahora el blanco debe de elegir entre capturar la dama con rey o con torre. Desde luego, con torre es un error por alfil F1. Por tanto, capturamos con rey, caballo por E4, rey D1, F5, alfil por F4, rey D7, caballo BD2, torre A F8, rey C2. Y las negras tienen aquí solamente una ligera ventaja. Terminamos con esto el gambito Hanstein. Y me despido con una frase de Goethe sobre el ajedrez. Una vez dijo: el ajedrez es prueba de inteligencia. Hasta pronto, amigos, y gracias por ver mis vídeos.